Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure 8 Task. En esta ocasión te voy a enseñar a realizar este task level 0 que está contando para subir de nivel. Espero puedas aprovecharlo. Además que era nivel 1 y lo han bajado para nivel 0. Se titula de la siguiente manera. Идентифицируйте восприятие в тексте. Y en inglés sería Identify Perception in Text, identificar percepciones en los textos. Perfecto. Tenemos las instrucciones, siempre es recomendable que las leas, tiene muy buenos ejemplos, están bien explicados, nunca está de más. Siempre que vayas a hacer una tarea, léete las instrucciones. En primer lugar, yendo directamente con la tarea, tenemos un query, que es en este caso una consulta, pero aquí lo vamos a tomar como un texto, perfecto, un pequeño párrafo, el cual vamos a tener que leer y después simplemente responder las preguntas que nos hagan en base a las opciones, ¿no? Le damos a traducir porque el texto está en lo que viene a ser ruso, perfecto, pero antes de que lo traduzcas, si es que estás en la comunidad Figure 8 Task, te vas a ir a la parte de tips y vas a encontrar estas pequeñas palabras clave que te van a ayudar mucho para que puedas escoger las opciones correctas, ¿sí? Ya que está en ruso, y en este caso es como categorizar lo que dice el texto, pues simplemente estas palabras clave te van a ayudar un poquito más. ¿Sí? Copias, lo pegas en el highlight this, perfecto, escoge los colores y lo que quieras y le das a guardar simplemente. Y que esté encendido. Bien, una vez traduzcas, ojo, te enseño el task ya, yo ya lo tengo marcado como para poder explicarte un poquito mejor, para que no se me, para no perder mucho tiempo, para no demorarme tanto en la explicación y puedas entender más o menos por qué escogí esas opciones y en qué me equivoqué, porque me equivoqué en una. Y nada, para que tengas una buena idea de cómo realizar el task. ¿Sí? Le damos a traducir en español y lo haces en español sin ningún tipo de problema. Y listo, nos dice, en primer lugar tendríamos que leer el texto y luego responder las siguientes preguntas que nos hagan, ¿sí? Y listo. La primera pregunta nos dice si hay una percepción de que China amenaza o no a Rusia. La mayoría de los textos se basa en estos dos países, China y Rusia, ¿sí? Y en si amenaza o no amenaza. Y generalmente el 99.99% no amenaza, ¿sí? Siempre va a ser la tercera opción en su mayoría. Hasta ahora he visto solo uno o dos casos de que sí amenaza, pero en su mayoría, el 99.99% va a ser que no. Así que en su mayoría, dale que no, ¿sí? Perfecto, tenlo en cuenta. Por eso mismo no te explico las otras opciones. Cuando elijas una de las otras opciones, te van a salir más opciones, pero casi mucho no te va a salir, entonces sería un poquito perder el tiempo. ¿Sí? Perfecto. En su mayoría siempre va a ser la opción, la tercera opción en esta pregunta. ¿Sí? Porque no hay amenazas ni ese tipo de sucesos en los textos, en los párrafos, no se da eso. ¿Sí? Luego la siguiente pregunta que se nos abre al darle no, nos dice qué pasa con China, qué se está discutiendo o analizando en este texto, si bien es con China o con Rusia, de qué se trata más o menos el tema en base a estos tópicos. Si habla de Fuerzas Armadas y aquí entre paréntesis nos dan más o menos las categorías, equipo militar, capacidades militares, despliegue, estrategia, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con Fuerzas Armadas o temas militares. Luego nos dan economía, perfecto, economía economía y comercio, todo lo que incluye importación, exportación, ventas, compra-venta, economías, temas económicos como el PBI, etcétera, y todos sus relativos, ¿sí? Medio ambiente, todo lo que sea relativo al medio ambiente, demografía, todo lo que tenga que ver con población, crecimiento de la población, migración, palabra clave también podría ser demográfico, demográficamente, etcétera, ¿sí? Vas a escoger proyectos de desarrollo y o inversiones cuando tenga que ver con lo que dice el texto, ¿no? Todas las categorías están muy específicas al traducirlas, ¿sí? Cultura cuando el texto refiere a cultura, religión, raza, etcétera. Ideología igualmente cuando hable de ideología. Ley cuando hable de ley. Esta he visto un caso, pero no es muy frecuente. Objetivos, intereses, cuando hablen de intereses para ambos países mayormente, o intereses de un país, sea Rusia o China, ¿sí? Sistema político, democrático, bueno, el sistema político
sale poco, la verdad, no he visto mucho también, pero ten en cuenta lo que te dice el entre paréntesis, ¿no? Democrático, autoritario, líder fuerte, esas palabras clave más o menos te van a ayudar también, ¿sí? Ninguna de las anteriores no he visto mucho dentro del quiz mode o por lo menos dentro de test question, tal vez del word mode en las que no son test questions sí te vaya a tocar, ¿sí? Cuando no sea ninguna de estas aquí, le das ninguna de las anteriores. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, hay una comparación entre Rusia y China. Esto nos dan tres opciones, ¿ya? Nos dan tres opciones. Y nos dice la primera opción, una comparación que sugiere que China y Rusia son similares. La segunda, una comparación que supone que China y Rusia son diferentes. La última, que no hay una comparación. Esto, para que lo tengas en cuenta, siempre que mencionen a China y Rusia, generalmente juntos a veces, pero no siempre, ¿no? De todas maneras, ten en cuenta ambos países, China y Rusia, siempre que los mencionen y en este caso los comparen, ya siempre hay una comparación, o sea, China y Rusia hacen tal cosa y él es mejor en esto y él es peor en esto, más o menos solo así. O si ambos están de acuerdo en algo y eso, ¿ya? Entonces vas a escoger una comparación que sugiere que China y Rusia son similares cuando menciones a ambos, los comparen y ambos estén de acuerdo en algo, ¿sí? Perfecto, cuando ambos tengan la misma idea, apoyen lo mismo, estén de acuerdo, coincidan en algo, ¿sí? Por ejemplo, ambos apoyen un proyecto, etcétera, ¿ya? Y vas a escoger, en este caso, una comparación que supone que China y Rusia son diferentes cuando ambos estén en desacuerdo, ¿sí? O hablen comparando diferencias, pues, ¿no? Por ejemplo, la población de China y la población de Rusia son diferentes o tienen tal cantidades, etcétera, ¿no? Escogerías esta opción. ¿Sí? Y si no hay una comparación, que generalmente no la hay, escoges la tercera opción, que es no simplemente. ¿Sí? Listo, ya. Con esto podemos ir con la tarea. Y nada, leemos el texto y en este caso yo en el multi he puesto palabras clave generalmente para escoger las opciones que mayormente se repiten. ¿Sí? Porque no se repiten muchas. Generalmente es la opción, la tercera opción, la primera y la tercera o la tercera opción, la segunda y la tercera. ¿Sí? Así, así es. Mayormente las opciones se repiten en ese sentido. Por eso he puesto en el multi las palabras que te van a ayudar un poquito. Y nada, espero que te sirva. Y listo, vamos directamente con la tarea. ¿Sí? En otras palabras, los estadounidenses están perdiendo de los chinos con una gran puntuación de construcción de flotas. ¿Ya? En el futuro la situación de Washington no mejorará, sino empeorará. En 5 o 6 años los Estados Unidos finalmente perderán ante China en términos de cantidad y calidad de buques de guerra. Los intentos de Estados Unidos para fortalecer su posición en el Océano Pacífico Occidental terminarán en un completo fracaso. Siempre que mencionen flotas, buques de guerra, temas militares, en este caso su posición en el Océano Pacífico, tiene que ver con temas militares, ¿sí? Vas a escoger fuerzas armadas. Ahora, ten en cuenta que a veces te va a salir flotas, buques de guerra, pero como tema de compra y venta o como tema de exportación, ¿sí? O sea, de comercio. Entonces, ten mucho cuidado también. Perfecto. En este caso no menciona comercio, ni compra, ni venta, ¿no? Menciona construcción, pero no dice mandamos a construir o algo, ¿no? Simplemente menciona a Estados Unidos, a China y las flotas y buques de guerra. Sería Fuerzas Armadas. No hay una comparación entre China y Rusia, simplemente menciona China, sería que no. Vamos con el siguiente. Las sugerencias sobre posibles formas de fortalecer la seguridad regional generalmente se pueden dividir en dos categorías. La primera categoría asume la dominación de Estados Unidos como base para mantener la paz y la estabilidad en la región, especialmente porque múltiples estructuras en realidad ineficaces. Sobre la segunda categoría incluye mecanismos de diálogo, región. Estoy leyendo un poquito rápido, más o menos como para ya tú cuando hagas la tarea lo lees un poquito mejor, ¿no? Y en ese sentido, una organización que podría servir como un puente para China e India. Con importancias, en segundo lugar, se propone realizar una cumbre ASEAN, China, Estados Unidos que puedan equilibrar los intereses de China teniendo en cuenta los intereses de los pequeños países de la región. Perfecto. Siempre en este caso se resalta la palabra intereses, ¿no? Más allá de todo, hay como que una idea para un interés que viene a ser a China. ¿Sí? Sería objetivos e intereses. La palabra interés generalmente no aparece por las puras.
Si te aparece intereses, márcale intereses, a menos que haya otra categoría muchísimo más específica. ¿Sí? Sería objetivos e intereses. La primera sería que no. Sí, generalmente es que no, porque ni siquiera menciona Rusia. Sí, y como digo, la mayoría no habla de amenazas hacia Rusia o no amenazas. Sí, la mayoría es que no. En este caso, luego objetivos y por último no menciona a Rusia, simplemente menciona a China, así que sería que no. Vamos en el siguiente, nos dice el liderazgo chino toma en cuenta la falta de conocimiento del concepto Iniciativa Popular China de Eurasia y toma medidas para popularizar el proyecto SURF, proyectos, los foros de conferencia sobre el tema se llevaron a cabo, eh, incluida la construcción del mayor de transporte de alta velocidad. Listo, esto sería que no, menciona en este caso a la República Popular China, sí, no menciona mucho a Rusia, y menciona siempre la palabra proyectos y en general habla de un proyecto, ¿no? La construcción, los participantes del proyecto, popularizar el proyecto, etcétera, tiene que ver con proyecto de desarrollo e inversiones. Y al final no menciona a Rusia, simplemente a China. Entonces sería la última pregunta que no. No hay amenaza, habla de proyectos y no hay comparación entre Rusia y China. En tercer lugar, vamos con el siguiente, ¿sí? En tercer lugar, República China abrió el acceso a su economía nacional, inversiones en varias empresas chinas continentales, inversiones. Esta también sería una buena palabra para colocarla. Ya luego vamos a estar añadiendo más palabras al multi, a las palabras clave, para que puedas escoger mejor las opciones, ¿sí? Los hombres de negocio, Taiwán convertido en una parte integral de la economía en la actualidad, China más de inversiones, ¿no? Nuevamente se repite inversiones, ¿ves? Y casi el 40% de las exportaciones de negocios de la isla van aquí, ya, perfecto, ¿no? Sería que no, habla de China, en la mayoría habla de China, habla de economía, menciona economía, exportaciones, inversiones, que tiene que ver con economía y comercio, ¿sí? Y al final no menciona Rusia, así que sería que no. Y generalmente, como te digo, no tiene que decir Rusia y China o viceversa, China y Rusia, como haciendo una comparación. Vamos con el siguiente. Las nominaciones de Brasil, India, socios de la Rusia parecen ser las más preferibles, ya que estos países están a favor de fortalecer completamente el sistema de derecho internacional, pueden convertirse en un modelo de relaciones globales que se construyen sobre las líneas, no es en la lógica de los, bueno, que habla de militares, políticos militares, sobre la base de este postulado adopta la séptima declaración. Rusia y China, ya mira acá hay como que una comparación, ¿no? Destacaron la importancia del estatus y el papel de Brasil y Sudáfrica en los asuntos internacionales y expresaron su apoyo a desempeñar un papel más importante en la ONU. Perfecto, si bien aquí no menciona objetivos e intereses, desde ya la primera pregunta es no, ¿sí? No habla de amenazas contra China o que China amenace a Rusia, etcétera, ¿sí? Más bien habla de un proyecto, ¿no? Que es los BRICS, ¿sí? Perfecto. Un ejemplo para la formación de un nuevo modelo de relaciones, ¿no? Un modelo podría ser la opción agregar al multi también. Y nada, al final, en este caso sería objetivos e intereses por el tema de los BRICS. Y al final nos dice Rusia y China. Entonces quiere decir que sí hay una comparación entre Rusia y China, ¿no? Y nos dice que ambos destacaron, o sea que ambos están de acuerdo en algo, ¿no? En la importancia del estatus y el papel. En ese caso sería que ambos son similares, o sea que ambos concuerdan en algo, perfecto. Cuando no concuerden o hagan notar una diferencia, escoges la otra opción. Y generalmente cuando escoges una de estas opciones, entre esta o esta, siempre se te abre otra opción. ¿Qué tipo de similitud te dice? Y generalmente es la misma opción de la segunda pregunta, ¿sí? Que se te abre al escoger la primera opción. Sería objetivos e intereses. ¿Bien? En este caso son similares porque destacan la importancia. ¿Bien? Ambos están de acuerdo. Vamos con el siguiente. Nos dice los resultados de las reformas en China y Rusia. Ya están mencionando los dos. Donde los últimos 19 han realizado diferentes métodos de gestión en el marco de una economía. Y dice diferentes, ten en cuenta, en una economía de mercado el PIB, que debe ser el PBI de China, esto es tema de economía,
Rusia logró restablecer igualmente el PBI, también tema de economía, una recesión en la década, menor calidad del sector de la economía, intensivo, destruido por completo. Puedes leer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Yo lo hago un poquito más rápido y como ya tengo las palabras clave, es muchísimo más fácil para mí responder y como ya he realizado esta tarea, más o menos tengo la idea y la noción, por eso mismo te dejo los tics y el criterio que más o menos debes de tomar, ¿sí? Sufrieron grandes pérdidas, la situación demográfica, habla de demografía, hay que tenerlo en cuenta también, espero que el exceso de mortalidad y fue suministró, claro, ese tema de demografía, de geografía, ¿no? Y ejército con las armas, es decir, ya, perfecto. En general habla del PBI, que es un tema económico, habla de economía, y habla de China y Rusia, ¿sí? No hay amenaza. ¿Qué pasa con China? Habla de economía, ya el tema, el tópico es economía. Hay una comparación, obviamente que sí hay una comparación, porque nos dice China y Rusia, y al final nos dice que han utilizado diferentes, ¿no? O sea que ambos son diferentes en el tema de métodos de gestión, ¿ya? Tienen una pequeña diferencia. Entonces hay una comparación que supone que China y Rusia son diferentes. El tipo de similitud, en este caso sería la misma opción, el mismo tópico de aquí, que es economía, económico y comercial en este caso, ¿no? Vamos con el siguiente. Nos dice, además de recordarse que anteriormente se informó sobre el reformateo de la estructura de los distritos militares de China, 7 distritos militares se transformaron en 5 zonas de comando militar, oriental, ya perfecto. Todo habla de temas militares, batallas, comando de esta zona, sería que no. Ojo, no, porque hable de temas militares generalmente habla de amenaza, ¿no? A menos que lo diga muy específico, ¿no? China amenazó militarmente a Rusia y en ese caso sí sería la uno, ¿no? Generalmente, como te digo, siempre es la opción 3. Perfecto. Y habla de distritos militares de China y no menciona mucho lo que viene a ser en este caso Rusia. ¿Sí? El tópico sería Fuerzas Armadas por el tema de militares, estructura y demás. Y al final no hay comparación entre Rusia y China. El gobierno tailandés aprobó la compra de un segundo lote, ojo, compra, de 10 tanques BT-4, son tanques de guerra más o menos, hechos en China por un monto de 58 millones. Según un portavoz del gobierno tailandés, es la segunda tres etapa adquisición. Esta también sería bueno agregarla, ¿sí? Simplemente vas aquí, vas agregando palabras clave, ¿no? En lo que vayas tasqueando, vas agregando palabras clave, ¿sí? De nuevos tanques, inicialmente el comando de las Fuerzas Armadas, también podría ser, ¿no? Compra, perfecto. Habla de compra y tanques y cliente. En este caso es que no, ya no hay amenaza de China a Rusia o eso, porque el tema de la compra de armas se da a nivel mundial, entonces no indica una amenaza. O sea, sí le indica, ¿no? Pero no constitucionalmente, por así decirlo. Perfecto. El tema podría ser Fuerzas Armadas, pero en este caso nos habla de la compra, adquisición, compra y cliente de lo que viene a ser armas, ¿sí? Y entonces como comercio también incluye la importación y exportación de equipo militar. Entonces sería economía o comercio y luego sería que no hay una comparación porque no menciona mucho a Rusia, simplemente a China y Tailandia. Vamos con el siguiente. Dice la posible divergencia de intereses. ¿Está bien? Divergencia significa que no están de acuerdo, que no comparten la misma idea o los mismos intereses en este caso entre la República Popular China y Occidente significa objetivamente la coincidencia de los intereses de Moscú y Beijing. Perfecto. En caso de una crisis en China, será un fortalecimiento de Rusia si el miembro chino de cohesión disminuye temporalmente y Rusia continúa como una potencia nuclear. Su papel de estabilización global suavizará una posible crisis china al bloquear el aventurero y las tentaciones. Perfecto. No hay amenaza entre China y Rusia. Eh, ¿Qué pasa con China? A ver, ¿cuál es el tópico? El tópico en general es intereses, ¿no? Y aquí lo menciona, ¿no? Ahora, esta fue en la que yo me equivoqué y porque hablaba de intereses, pero no había leído mucho esta parte. Leí una leída rápida y no chequé mucho esta parte, ¿sí? Mi opción fue objetivos e intereses,
Y al final escogí que China y Rusia son diferentes porque aquí decía divergencia de intereses, ¿no? Que ambos, que los intereses son otros. Pero si leías un poquito más acá, o en este caso si yo leía un poquito más acá, dice, significa objetivamente la coincidencia de los intereses. O sea, que coinciden, que están de acuerdo, ¿no? Entonces era la primera opción y sería el mismo, ¿no? Objetivos e intereses. Perfecto. Y el tema de que hay comparación es porque menciona Moscú y Beijing, que son en este caso las capitales de Rusia y Moscú, perdón, Rusia y China, si no me equivoco. Entonces queda un poquito más claro, ¿no? No hay amenaza, el tópico es objetivos e intereses. Hay una comparación, obviamente que sí, menciona ambas capitales y el tipo de similitud sería el mismo del tópico, ¿sí? Vamos con el último, espero no haberme demorado mucho. Vamos con el último, quiero explicarte muy bien, más o menos para que puedas aprovecharlo, porque para que puedas subir de nivel, ¿sí? En la mayoría de casos, el desfile militar es solo un evento solemne, pero importante de la vida del Estado, sino también un mensaje político militar, muy inteligible, enviado a cosas, el desfile militar, obviamente, se desempeñarse en la mejor confirmación, la demostración de capacidades militares, muy convincente, perfecto, ya. Esta sería que no menciona a Rusia, puedes poner también en aquí China y Rusia, y que también podría ser bueno, ¿no? Aunque no es muy necesario, la verdad, pero de todas maneras, tal vez te ayude un poquito más. Le das a guardar y agregas Rusia también. Siempre que vayas a hacer una tarea así, tipo algo complicada y tenga que ver con tópicos, guarda palabras clave, te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Y en este caso le das que no, porque no hay amenaza. Como te digo, el 99.999999% no hay amenaza, sería que no. Habla de fuerzas armadas en este caso, ¿no? Militar, capacidades militares y muy específico por aquí. Y nada, al final no hay comparación entre Rusia y China. Perfecto. Yo estoy en cero, pero yo ya había hecho la tarea y yo la envié y me equivoqué en una. El tema de eh, divergencia de intereses, que era una diferencia, y no leí la parte de coincidencia de intereses, ¿no? Entonces yo había marcado la segunda opción, pero era la primera. Perfecto. Y nada, la pasamos con 90%. Es un task sencillo. Ahora una recomendación antes de que vayas a hacer el task es que este task da admin flag, o sea, da bandera roja, ¿sí? Si eres nivel cero no te afecta muchísimo, no te afecta mucho, ¿no? Pero si tienes nivel sí te afecta y aparte de eso te pueden suspender tu cuenta. También los admin flags suelen suspender las cuentas, así que ten mucho cuidado. Espero que este video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Vamos a seguir subiendo contenido. Estoy seguro que te va a servir.